Hechos, la obra del Espíritu Santo. Es nuestro estudio número 36. Vamos a buscar en Hechos capítulo 1, versículo 8. La palabra del Señor nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Ya hemos abordado la primera parte del Nuevo Testamento con la presentación de los evangelios. Ahora entramos a la segunda parte, que iniciamos con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Ya sabemos que Lucas, el médico amado, compañero de los viajes misioneros del apóstol Pablo, es el autor de este libro, que es una continuación, en realidad, del Evangelio según San Lucas, escrito a principios de la década del 60 después de Cristo, y fue escrito para Teófilo según Hechos 1:1. Este libro es comúnmente llamado Hechos de los Apóstoles, aunque en realidad se advierte en el libro de principio a fin la obra del Espíritu Santo. Hechos nos cuenta la historia de la iglesia primitiva y es un complemento a las cartas del apóstol Pablo. Pedro y Pablo son los apóstoles que se destacan en estos relatos. La historia de la Biblia es la historia de la intervención de la Trinidad en el mundo. El Padre, Dios, crea el mundo y forja un plan para salvar a la humanidad del pecado. Este plan inicia en el Antiguo Testamento y culmina en el Nuevo Testamento con la entrada de Jesucristo, el Hijo de Dios, que viene a ser el ejecutor de esa obra salvadora. Y también encontramos en el Nuevo Testamento la entrada del Espíritu Santo como el compañero fiel e inseparable de los seguidores de Cristo y su iglesia militante en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo, antes de entregar su vida en una reunión memorable con sus discípulos, les dio instrucciones acerca de cómo el Espíritu Santo entraría en escena en la vida de los creyentes para sustentar la obra que Él había hecho en cada uno de ellos, y también la obra que Él continúa haciendo en los creyentes que habrían de venir después de ellos hasta su segunda venida. Juan 16, versículos 7 al 15. Así que el Espíritu Santo es el que continúa la obra del Mesías en los corazones de los hombres, llevándolos al convencimiento de la verdad revelada de Dios, tal y como nos dice la Escritura. Y cuando Él venga, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad?, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. Según nuestro texto de Hechos 1:8, hay un itinerario que se debía cumplir y que todavía se lleva a cabo. Este plan tendría su comienzo cuando los primeros cristianos fueran llenos del Espíritu Santo, hecho que ocurrió el día de Pentecostés en Jerusalén. Eso está narrado en Hechos 2, del 1 al 13. Desde este punto geográfico, Jerusalén, comienza el avance de la predicación del Evangelio, que continuará por Judea y Samaria hasta llegar a los lugares más apartados del planeta. Este plan de Hechos 1:8 cumple las expectativas de la gran comisión que el Señor Jesús ordenó a sus discípulos antes de ir al cielo. Dice la Escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Miren,
Sin el poder del Espíritu Santo, esa tarea era, es y será imposible de realizar. El libro de Hechos nos narra la forma como sucedieron los acontecimientos para que el plan divino de salvar a la humanidad por medio del sacrificio de Cristo en la cruz se diera a conocer al mundo. El propósito principal de este plan es que los hombres lleguen a ser alcanzados con la gracia salvadora de Dios. Todo esfuerzo que se haga en la iglesia del Señor Jesucristo debe estar encaminado a traer a los hombres al conocimiento de Dios, procurando su arrepentimiento y confesión de fe en Cristo, único camino a Dios. Y esta labor ni los apóstoles ni los creyentes en general pueden llevarla a cabo por su propia fuerza, sino bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Veamos pues cuál es el itinerario que sigue la obra del Espíritu Santo. En primer lugar, veamos la obra del Espíritu Santo en Jerusalén. El libro de Hechos comienza con la despedida de Jesús en Betania, cerca de Jerusalén, según Lucas 24:50, pues ha llegado el momento de partir al cielo. Fíjense, el que había nacido como un niño en Belén, ahora regresa al cielo como un hombre total. Dios hecho hombre, ahora en su cuerpo físico incorruptible resucitado, se prepara para traspasar el espacio y dirigirse al trono mismo del cielo, donde estará a la diestra de Dios hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, según nos dice Mateo 22:44. Después del Señor reafirmar a sus discípulos la promesa del Espíritu Santo en Hechos 1:4, ante ellos se produce, ante los apóstoles, una escena que quedaría fija en sus mentes hasta el final de sus días. Nos referimos a la ascensión gloriosa del Señor. Hechos 1, del 6 al 11. Los ángeles que estaban presentes allí alentaron y fortalecieron a estos hombres que se mostraban perplejos por lo maravilloso del evento que estaban mirando, del que estaban siendo protagonistas. Dice la Biblia, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1, versículos 10 y 11. Luego de contarnos acerca de la elección del sucesor de Judas en Hechos 1, 12 al 26, Lucas nos presenta el relato de la venida del Espíritu Santo que tanto había sido prometido por el Señor. Y esto ocurrió cuando estaban los discípulos reunidos en el aposento alto el día de Pentecostés. A esta fiesta de Pentecostés asistían judíos que vivían en otras naciones y gentiles que se habían hecho judíos, así como personas simpatizantes del judaísmo y de la cultura judía. Muchos de los judíos ya no hablaban su idioma, pero pudieron entender los testimonios que se contaban en diferentes lenguas por causa del milagro lingüístico que acompañó la manifestación del Espíritu Santo en aquella ocasión. Cosa esta que ayudó para la expansión del Evangelio en el mundo. Muchas de estas personas pudieron creer el Evangelio de Jesucristo y darlo a conocer en los lugares de donde ellos venían. Esta actividad estuvo acompañada del primer discurso de Pedro, en el que el apóstol, después de explicar que el derramamiento del Espíritu Santo era el cumplimiento de la profecía de Joel 2, 28 al 32, entonces presenta ante los judíos las evidencias que corroboraban a Jesús
como el Mesías profetizado. Eso está narrado en Hechos 2, versículos 1 al 42. Lucas destaca cómo era la vida de los primeros cristianos en Jerusalén, de cómo vivían en comunidad, Hechos 2, 43 al 47. Pero este estilo de vida pronto cesaría, pues contrastaba con el propósito del Señor de que el Evangelio se propagara por todo el mundo. Para que esto sucediera, era necesario que los creyentes se movilizaran a diferentes partes de la tierra. En este sentido, las persecuciones por causa de la fe entonces vinieron a favorecer el cumplimiento del itinerario planteado por el Señor a los discípulos. Bueno, claro, siempre en el entendido de que el Señor tiene todas las cosas bajo control, aun aquellas que a nosotros nos parecen adversas. La curación de un cojo, acompañada del segundo discurso o sermón de Pedro, proclamando la resurrección de Jesucristo, hizo que los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, se molestaran de tal manera hasta el punto de prohibir a Pedro y a Juan que predicaran en el nombre de Jesús. Los apóstoles no hicieron caso a estas amenazas, sino que con mayor énfasis predicaban sin temor. Hechos capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 31. Como ya habíamos explicado, el espíritu de los primeros cristianos era de tal generosidad que los hermanos vivían una comunidad de bienes. Pero una pareja, Ananías y Zafira, pusieron la nota discordante al mostrar una actitud no santa en su modo de comportarse. Con el interés de ganar notoriedad en la comunidad cristiana, los esposos hablaron mentira respecto de una propiedad que habían vendido, entregando a los pies de los apóstoles solo una parte de los beneficios obtenidos, diciendo a todos que esa era la totalidad de la venta. Dios les revela el engaño a Pedro y acto seguido, ambos mueren como castigo divino por mentir al Espíritu Santo. Este tipo de acciones mostraban el poder sobrenatural de Dios, obrado a través de los apóstoles. Hechos 4:32 al 5:16. Nuevamente, Pedro y Juan son perseguidos y un ángel les abre las puertas de la cárcel y les da instrucciones de seguir predicando públicamente. Ante estas manifestaciones sobrenaturales y frente a la firmeza mostrada por los apóstoles, quienes decididamente desafiaban la autoridad judía, se vieron en la obligación de soltarlos, pero no sin antes amenazarlos y azotarlos. Y esta vez hubo la intervención sabia en favor de ellos, en favor de los apóstoles, de un maestro llamado Gamaliel, un fariseo y doctor de la ley muy respetado. Hechos 5:17 al 42. Nada de lo que las autoridades intentaron para detener a estos valerosos hombres dio resultado, pues ellos estaban convencidos de que el poder que los guiaba estaba por encima del poder de los hombres. Estos apóstoles eran verdaderos testigos, pues estaban dispuestos a dar sus vidas por lo que creían. La iglesia en Jerusalén había crecido grandemente y estaba compuesta por personas mayoritariamente de escasos recursos económicos. Los apóstoles estaban muy ocupados atendiendo a las necesidades que se presentaban entre los hermanos más pobres, de tal forma que esto dificultaba el trabajo de predicar el Evangelio, razón por la cual decidieron elegir a 7 hombres idóneos
para que se dedicaran al diaconado. Y así, de esta manera, los apóstoles podían ocuparse en la predicación. Entre estos diáconos se encontraba Esteban, el cual llegaría a ser el primer mártir cristiano. La muerte de Esteban nos revela el gran compromiso y desafío que constituye el seguir a Cristo. Su testimonio de vida y de fe y su discurso cuando agonizaba son una muestra de gran valor para todas las generaciones de creyentes. Todo eso lo puede usted leer en Hechos 6 y 7. Jerusalén era testigo de la manifestación salvadora del Señor, y esto era apenas el inicio de lo que se escribiría en el libro de Hechos. ¿Sabe usted que esta historia se sigue escribiendo aún hoy y que solamente tendrá fin cuando Jesucristo venga por segunda vez? Vamos a entrar a la segunda parte, que es la obra del Espíritu Santo en toda Palestina. De forma estratégica, en Hechos 8:1, Lucas, en su narración histórica, nos introduce el nombre de Saulo de Tarso. Este nombre sobresale como el principal en el complot contra Esteban. La persecución contra los cristianos, capitaneada por Saulo de Tarso, obligó a los creyentes de Jerusalén a refugiarse en Judea y Samaria. Solamente estaban exceptuados de esta tenaz persecución los apóstoles. Sin embargo, todo este percance fue aprovechado por el Espíritu Santo, el cual alentaba a los creyentes a proclamar el Evangelio por donde quiera que iban. Se destaca en este tiempo la obra realizada por Felipe en Samaria, y el famoso encuentro que tuvo con el eunuco etíope, el cual llegó a convertirse y ser bautizado. Es interesante que en la conversión del eunuco se muestra cuál es la forma correcta de bautizar a una persona, sumergiéndole en el agua, lo cual representa el significado de la nueva vida en Cristo. El viejo hombre es enterrado, o sea, muerto simbólicamente, y luego nace una nueva criatura. Este hombre, que se había hecho judío anteriormente, pero que ahora era un cristiano, tenía el compromiso de llevar el Evangelio a su tierra. Todo eso usted lo puede leer en Hechos capítulo 8. Lo que sigue es la increíble conversión de Saulo de Tarso, pasando así de ser un perseguidor de la iglesia a ser un perseguido por la causa de Cristo. El hombre que antes era una amenaza para el cristianismo, de forma milagrosa, ha sido transformado en el principal defensor de la fe cristiana, para asombro de los enemigos de la cruz de Cristo. Después de su conversión, inmediatamente comenzó a predicar el Evangelio. Pasó un tiempo en Arabia, según se piensa, recibió de parte del Señor, de manera milagrosa, instrucciones especiales por revelación acerca de la fe cristiana. Regresa a Damasco y luego es llevado a Jerusalén para presentarse ante los apóstoles, pues había que despejar dudas respecto de su conversión. Luego, para librarlo de la mano de los judíos, desaparece por un tiempo. Todo eso está narrado en Hechos 9, del 1 al 31. Ahora Lucas concentra su relato en los acontecimientos que tienen que ver con la labor de Pedro, el cual tiene que superar su negativa a llevar el Evangelio a los gentiles. Y Dios tiene que tratar con él de forma especial para despojarlo del legalismo judío que no le permitía ver que el Evangelio no solo era para los judíos, sino para todo el mundo. Su convencimiento milagroso se ve coronado
con la conversión de Cornelio, un centurión romano que llegó a ser cristiano gracias a la intervención sobrenatural de Dios en su vida. Bueno, realmente, todo el que llega a conocer a Cristo es por medios sobrenaturales. Pues la predicación del Evangelio es un misterio en el que interviene el poder de Dios en su Espíritu Santo, sin el cual es imposible que una persona llegue a creer. Eso es lo que hace imperativo que en todo esfuerzo misionero se anteponga la dependencia absoluta en Dios. No son los recursos materiales o humanos los que garantizan el éxito en la evangelización del mundo, sino la participación del poder de Dios en todo esfuerzo humano en ese sentido. Hechos capítulo 9, versículo 32, hasta el capítulo 11, versículo 18. La segunda parte del itinerario de Hechos 1:8 se completa con la persecución que obliga a los cristianos judíos a llegar con el Evangelio hasta los gentiles que habitaban en Antioquía de Siria. Y Bernabé jugó un papel importantísimo en la tarea de instruir a los nuevos creyentes. Fue él quien dio paso a Pablo para adoctrinar al nuevo grupo de gentiles. Es en esta ciudad en donde por primera vez se les llama cristianos a los seguidores de Cristo. Hechos 11:26. Durante este tiempo, Jacobo es martirizado por Herodes el Grande. Este es el primer apóstol en sufrir el martirio. No conforme con esto, también Herodes encarceló a Pedro. Pero la oración de la iglesia militante hizo que Dios librara de forma milagrosa a Pedro, quien después de esto desaparece por un tiempecito. Herodes, sin embargo, no quedó sin castigo, sino que recibió el azote de Dios, que lo eliminó de la escena de una forma ejemplar. Dice la Escritura: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Hechos 12, 21 al 23. Ningún ser humano, por muy poderoso que sea, podrá estropearle los planes a Dios. Esta es una garantía con la que cuentan los seguidores de Cristo a través de la historia. Hechos 12, del 1 al 23. Veamos finalmente la obra del Espíritu Santo en el mundo. En el resto del desarrollo de la historia de Hechos, es el nombre de Pablo el que brilla para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, a través de sus viajes misioneros por el Asia Menor y por Europa. Más de la mitad del contenido del libro de Hechos está dedicado al trabajo misionero del apóstol Pablo. Eso es verdaderamente interesante. Los viajes misioneros de Pablo para llevar el Evangelio al mundo contaron con el sostenimiento económico, moral y espiritual de la iglesia de Antioquía. Esta iglesia fue obediente a la orden dada por el Espíritu Santo del Señor de apartar a Bernabé y a Pablo para la obra misionera. Y bajo un fuerte rigor espiritual, estos hermanos fueron comisionados a llevar el Evangelio más allá de las fronteras de Israel. Hechos 1, versículos 1 al 3. El primer viaje misionero los llevó primeramente a Chipre, en donde Pablo tiene que enfrentar a un mago a quien por el poder de Dios deja ciego. Evento que produce entonces la conversión del procónsul romano Sergio Paulo. Luego llegaron a Antioquía de Pisidia, en donde tanto judíos como gentiles se mostraron interesados en su mensaje. Pero
una tenaz oposición de judíos incrédulos obligó al apóstol a decidir seguir con su misión a los gentiles. Dice la Escritura: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos 13, 46 al 49. A pesar de toda la oposición encontrada en Iconio, el apóstol no se amedrentó, sino que siguió su viaje abarcando las ciudades de Listra y Derbe. En Listra se enfrentó a un público que rayaba en el fanatismo pagano, a tal grado que quisieron hacer un show politeísta con él y con Bernabé, nombrándolos como dioses del Olimpo. La negativa de Pablo y Bernabé a ser tratados como tales enfureció a la multitud que estaba presente, amenazándoles de tal manera que Pablo fue apedreado y dejado por muerto. Pero Dios le libró de morir de esta manera. Y así entonces llega a Derbe, y luego de predicar allí, regresan de nuevo a Antioquía, pasando en el camino por las ciudades donde ya antes habían predicado. Hechos 14, versículos 1 hasta el 28. Los apóstoles tienen que convocar un concilio en Jerusalén para lidiar con asuntos relacionados con exigencias que los cristianos judíos querían imponer a los creyentes gentiles en Antioquía. Pablo y Bernabé fueron entonces enviados como delegados a esa reunión, a ese concilio, en donde bajo la influencia del Espíritu Santo y el liderazgo de Jacobo, el hermano del Señor, llegaron a la siguiente conclusión: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Hechos 15, 28 y 29. Ahora entramos al segundo viaje misionero de Pablo, en el que cambia de acompañante. Ahora es Silas, en lugar de Bernabé, el que acompaña a Pablo por las tierras de Siria y Cilicia, animando a las iglesias ya establecidas. Un desacuerdo entre Pablo y Bernabé por causa de Marcos, entonces abrió otro frente misionero, pues Bernabé y Marcos fueron hasta Chipre. Hechos 15, 36 al 41. En este segundo viaje encontramos entonces a Timoteo, que se une al equipo de Pablo en Listra. En Troas, Pablo es inquietado por medio de una visión a ir a Macedonia, haciendo el Señor de esta manera que se dirija ahora a Europa. Así llegaron hasta Filipos, en donde ocurre el famoso incidente con el carcelero de Filipos, situación que ha hecho brillar elocuentemente el versículo de Hechos 16, 31, que dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que ocurrió fue que Pablo y Silas habían echado fuera los demonios de una joven, estropeando así el negocio de quienes la utilizaban para su beneficio. Y por esto fueron acusados y encarcelados.
pero el Señor liberó sus cadenas de forma milagrosa. Un testimonio que conmocionó a todo el recinto carcelario y dio como resultado la conversión del carcelero y toda su familia. Eso está narrado en Hechos 16, versículos 1 al 40. Pablo continúa su recorrido por Tesalónica y Berea. Los judíos bereanos mostraron su celo por las Escrituras, verificando el mensaje del Evangelio que predicaba el apóstol Pablo con las profecías del Antiguo Testamento, corroborando que realmente Jesucristo era el Mesías esperado. Luego se dirige hacia la famosa Atenas, el apóstol Pablo, en donde su espíritu se llena de gran tristeza y congoja al ver la idolatría en esta ciudad. De allí la respuesta de los ciudadanos fue triple. Unos creyeron, algunos se burlaron y uno que otro reflexionó. Hechos 17, del 1 al 34. El segundo viaje misionero termina en Corinto, en donde Pablo se encuentra con una pareja cristiana, Priscila y Aquila, que eran colegas de profesión, quiere decir, eran hacedores de tiendas como él, y se queda trabajando un tiempo con ellos mientras predican el Evangelio, según se lo permiten en la sinagoga de ese lugar, enfrentando siempre todas las persecuciones que allí se presentaron. Hechos 18, versículos 1 hasta el 21. Así llegamos al tercer viaje misionero de Pablo, que se inicia recorriendo las regiones de Galacia y de Frigia. En este punto se nos relata la historia de un judío en Éfeso de nombre Apolos, con un gran verbo, pero con ciertas limitaciones respecto del camino del Señor, pues su conocimiento estaba basado en el bautismo de Juan. Entonces fue instruido de manera efectiva por Priscila y Aquila respecto del conocimiento del camino de Dios de forma más exacta. Pablo dejó entonces a Apolos en Corinto y se llegó a Éfeso, en donde prepara a un grupo de discípulos guiándoles a la plenitud de la fe. En Éfeso las personas se convirtieron de una forma extraordinaria y mostraron las evidencias con la quema de libros demoníacos. Los forjadores de ídolos, los plateros de Éfeso, se enojaron con Pablo, puesto que las enseñanzas del apóstol atentaban contra su negocio. Llegado el momento, Pablo sale de Éfeso y luego de pasar por Macedonia, se dirige a Grecia, en donde permanece por unos 3 meses. De nuevo regresa entonces a Macedonia, pasa por Troas, en donde toma tiempo para predicar. De allí se dirige a Mileto y entonces convoca a los ancianos de Éfeso para dar su discurso de despedida. Y desde este lugar, entonces, emprende su viaje de regreso directamente a Jerusalén, siendo previamente advertido por el Espíritu Santo a través de un profeta llamado Agabo acerca de los sufrimientos que le esperaban. Hechos 18, 23 hasta el capítulo 21, versículo 17. Ya en Jerusalén, Pablo da un informe a la iglesia respecto de su extenso ministerio a los gentiles. Luego de dar su informe, es apresado por sus enemigos judíos en el templo, pero es rescatado por la guardia romana. Y en adelante, todo el drama se desarrolla con relación a las acusaciones contra el apóstol y sus diferentes defensas ante los tribunales, en los que aprovecha siempre las ocasiones para testificar de Cristo, logrando impactar positivamente la vida de muchas personas importantes de aquella sociedad. Finalmente, Pablo es llevado prisionero a Roma, pues como ciudadano romano
apela al César. Todo el resto del libro de Hechos, en los últimos 2 capítulos, trata acerca de la travesía en el mar para llegar a Roma, la capital del imperio. El libro de Hechos nos deja con Pablo encadenado en arresto domiciliario, pero siempre con la convicción firme de que la palabra del Señor no está presa, tal y como escribiera en 2 Timoteo 2:9. Queridos hermanos y amigos, hoy, en medio de los rigores de la pandemia del coronavirus, tenemos que decir lo mismo que el apóstol Pablo. La palabra del Señor no está en cuarentena. Tenemos el deber de seguir congregándonos de manera virtual, adorando al Señor y proclamando su nombre. Que Dios le bendiga.